Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Jugó con fuego y se quemó Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo de mercenarios Wagner, que ha actuado y actúa no solamente en Ucrania, sino en infinidad de países en África y Oriente Medio. Pero grupos de mercenarios son utilizados a día de hoy solo por Rusia. No, por ejemplo, Estados Unidos tiene el famoso grupo Blackwater, a día de hoy se llaman Academy, y de la misma forma estos mercenarios han intervenido en infinidad de conflictos en varios puntos del planeta. La guerra del siglo XXI está marcada por las compañías privadas que se dedican a lo bélico, una nueva faceta de los conflictos en el mundo a la que nos tenemos que acostumbrar, porque es un fenómeno que en los próximos años va a ir a más. Pero si quieres saber sobre esto y mucho más, no te pierdas el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Mercenarios, la otra cara de la guerra. Hemos escrito nuestra historia a sangre y fuego durante miles y miles de años. Parece que ahora somos como más civilizados, entre comillas. No, señores, no se engañen. Seguimos siendo exactamente igual de crueles. No toleramos la diferencia. Nos matamos unos contra otros simplemente porque la bandera que corona nuestro país tiene colores diferentes. Hemos avanzado, sí, en muchas cosas, pero en otras, en esencia, seguimos siendo exactamente lo mismo. ¿Alguna vez han escuchado la expresión soldado de fortuna? Básicamente, alguien que agarra un fusil y que se busca la vida de guerra en guerra, conocidos también por el nombre de mercenarios. Últimamente, esta palabra, la de mercenario, está muy de moda. Y es sobre todo por la actuación del grupo Wagner, no solamente en el conflicto ucraniano, que los ha puesto muy de moda a nivel mundial, sino porque en el mes de junio de este año se levantaron contra el mismísimo Kremlin y estuvieron cerca de llegar a Moscú. El mundo estuvo durante muchas horas atento a lo que pasaba en Rusia y al final esto quedó en nada. Muy posiblemente porque el señor Prigozhin, que es uno de los creadores del grupo Wagner, luego vamos a dar muchos más detalles sobre esto, el señor Prigozhin, desde mi punto de vista, bueno, pues no era más que un fantoche corrupto, más a las órdenes de Vladimir Putin. Lo que pasa que por muy fantoche que seas, cuando estás en el frente y ves cómo mueren más de 20.000 de tus hombres, como él dijo, incluso ese fantoche corrupto tenía corazón, tenía alma, se cansó y cogió y puso sus tropas en dirección a Moscú. Esto le ha costado la vida, como a tantos oligarcas rusos en los últimos años. Se calcula solamente en 2022 fueron 22 oligarcas rusos asesinados. Bueno, básicamente lo que dicen es que han tenido accidentes un poco extraños. Mercenarios, y si les hablo del grupo Wagner, les tengo que hablar también de Blackwater, que sería su espejo norteamericano. En este caso, una organización Blackwater, a día de hoy se llaman Academy, han tenido que cambiar de nombre varias veces por la mala prensa internacional que han tenido. Blackwater Academy solamente al año, cada año, entrena más de 40.000 personas. ¿Y por qué les doy este dato? Para que vean lo importante que a día de hoy es la seguridad privada. Una seguridad privada que se paga con mercenarios cuando son estados que tienen que mandar ejércitos
y ejércitos muy convenientes porque están súper bien entrenados, y si pasa algo a mí que no me echen la culpa porque es un tipo que no estaba bajo el uniforme norteamericano o bajo el uniforme ruso. La guerra es algo como nosotros, que no para de cambiar y de mutar. Pero detrás de todas estas cifras hay seres humanos. Y hay seres humanos, como por ejemplo, miembros del ejército colombiano o personas que han trabajado aquí en el ejército, que se han metido como soldados de fortuna a ganar más dinero. Y fijaros ahora, por ejemplo, que ese tipo de personajes son los que acabaron con la vida del presidente de Haití hace un tiempo. Seres humanos que es posible que salieran de zonas muy pobres del país y que luego con un buen entrenamiento militar decidieran hacerse mercenarios. Es algo que se repite una y otra y otra y otra vez en la historia. Es algo que aprovechan los estados. De vez en cuando, alguno de estos mercenarios es capaz de convertirse en leyenda. Es capaz de hacerle incluso cara a reyes que eran tiranos, como fue el caso en España en el siglo XI de Rodrigo Díaz de Vivar, que pasó a la historia con el nombre del Cid Campeador. Jamás en su vida perdió una sola batalla. Soldados de fortuna que yo creo que construye un mundo cruel en el que vivimos. Un mundo cruel donde déspotas como Vladimir Putin o grandes potencias mundiales pues hacen lo que quieren con nosotros y campan a sus anchas. Ya sé que siempre que hago un programa de esto me llegarán varios insultos por parte de uno y otro bando. Todos los insultos, por favor, en @JuanGVallejo en Twitter, que así no tengo que dispersarme en diferentes redes sociales. Qué pena que vivamos en un mundo donde ya ni siquiera se pueda hablar con sensatez. Aquí vamos a exponer un montón de hechos y hablar de algo que me parece triste, que es como en este siglo XXI, donde ahora hablamos de un montón de derechos y de libertades y de cosas, cuando analizas cómo funciona el mundo, no hemos cambiado nada desde hace milenios. De repente aparece un tirano, de repente aparece un tipo que empieza a conquistar países, una crueldad que nos persigue, gente que viene de zonas muy muy pobres y acaba haciéndose soldados de fortuna, y otra vez la violencia como denominador común de la sociedad y del mundo en que vivimos. Es triste, pero esa es la realidad. Soldados de fortuna que llegaron a convertirse en leyenda, como es por ejemplo el caso de Rodrigo Díaz de Vivar, y a día de hoy, en una época mucho menos romántica, simple y sencillamente mercenarios que trabajan para grandes compañías privadas porque necesitan esa plata para llegar a fin de mes. Mercenarios que van a conflictos en los que no tienen nada que ver, pero que por plata y por dinero venden su vida y se juegan la vida, acabando muchas veces con la vida de otros que tampoco tienen que ver en ese conflicto. El grupo Wagner, Blackwater, el batallón Vostok, hay infinidad de grupos de mercenarios a día de hoy que trabajan en compañías privadas. ¿Y saben lo que me da miedo esta tarde cuando estaba viendo la cantidad que hay? Que ni siquiera los vamos a mencionar, vamos a hacer un programa histórico y mencionar, bueno, toda la actualidad que hay respecto al grupo Wagner, y obvio, como hacemos periodismo de misterio y con sensatez, pondremos la contraparte que es Blackwater, que es el grupo norteamericano. ¿Saben lo triste? Que la cantidad de grupos de mercenarios que hay era
tal esta tarde cuando me estuve documentando en casa que dije, Dios santo, qué triste y qué pena. Esto está reflejando un mundo cada vez más violento, cada vez más polarizado. No hace falta nada más que meterse en Twitter 5 minutos para ver hasta dónde el mundo está llegando en su sinrazón. Y al final, como siempre, pagarán los inocentes y al final, como siempre, habrá abusos. Qué pena que por muchos miles de años que pasen, la esencia humana no cambie, porque el poder siempre corrompe. Nunca olviden eso. El poder es la peor droga que existe, ya que realmente nos quita la humanidad, nos quita el alma y hace que podamos hacer auténticas bestialidades. Qué bonito es estar en el despacho del Kremlin, hacer una firma en un papel y que caigan bombas en Kiev cuando mueren niños. Y que la gente además, cuando escuche esto, que es una realidad, no sea capaz de reaccionar, significa que vivimos en un mundo sin alma, donde no sé qué va a suceder el día de mañana. Yo creo que ustedes, al igual que yo, intentan hacerse su burbuja, rodeados de amigos, de seres queridos, en una zona de confort, intentando cada vez todo más olvidarnos del mundo. Más del 40% de la población mundial a día de hoy ni lee ningún periódico, ni lee ni ve ningún medio informativo. ¿Y saben lo peor? Que no me extraña, porque para que te no estén todo el día contando miserias o te metes en las redes sociales y todo lo que ves es discordia, pelea y violencia, me dan ganas de vivir en los mundos de Yuppie, seguir hablando de mis ovnis y de otras cosas, aunque de vez en cuando creo que está bien hacer programas como estos para que entendamos el mundo en el que estamos. Un mundo cruel, un mundo sin sentido, un mundo sin alma que parece que en cierta medida y en cierto sentido está en pleno retroceso. En un retroceso hacia una edad de piedra en la que vamos a ser incluso capaces de destrozar nuestro propio planeta. Y todo por el ansia de riqueza y de poder desmedido. Sí, señores, hemos avanzado en tecnología y en conocimiento en este siglo XXI, pero el alma humana, la parte oscura del alma humana, sigue siendo la misma que fue hace miles de años, cuando la historia se escribía a sangre y fuego, que es lo mismo que sucede en este momento. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Y nos encanta que nos pongáis vuestras opiniones y comentarios. Hoy habrá comentarios y opiniones de todo tipo y me parece genial. Y ese numeral es Misterio Caracol. Repito, el numeral es Misterio Caracol. Cada día me cuesta más hacer programas de este tipo porque lo haga como lo haga, siempre se generará como cierta discordia. Y me parece triste. Lo que vamos a daros aquí esta noche son hechos contrastadísimos a través de diferentes medios de comunicación. Pero bueno, esto es el mundo y el mundo, por desgracia, siempre está en conflicto. Sabéis que hago viajes de autor. Hay otra cara también del mundo que se puede ver que es fascinante, que es viajar por el mundo conociendo su magia y sus misterios. Toda la información de mis próximos viajes de autor la tenéis en www.viajesjuanjesusvallejo.com. Dentro de poquito, repito la web, viajesjuanjesusvallejo.com, dentro de poquito aparecerá ahí la información para el viaje que voy a hacer en abril del año que viene a Perú y en junio a Turquía. No os olvidéis también del canal de YouTube Oculto tras la sombra. Ahí tenéis podcasts y vídeos.
todas las semanas y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para Richie en los controles, para nuestro invitado de excepción de este programa, el maestro Néstor Armando Alzate, y un abrazo enorme para la gente que nos escucha aquí en directo a través de la señal de Caracol Radio y también todas las personas que acceden a este contenido a través de los podcasts. Juanje, antes de preparar este programa veía que algunas personas, al menos a mí, me preguntaban qué tienen que ver los mercenarios con el misterio, y yo les decía, para mí bastante, porque como grupos de militares muchas veces al margen de lo oficial pueden lograr tener un mayor poder armamentístico y de movilización que incluso ejércitos oficiales, Juanje. Mira, para esta Navidad prometo que voy a hacer un programa explicando qué es el periodismo de misterio, pero voy a intentar explicarlo en 3 o 4 minutos, ¿vale? Para que entiendan por qué hablamos de estos temas. Y además es un tema que en cierta medida me molesta mucho. ¿Y tú por qué hablas de eso? Primero, soy periodista y hablo de lo que me sale del alma. Iba a decir otra cosa, pero bueno. Punto número 2. El periodismo de misterio lo inventó un señor que se llamaba Charles Fort. Charles Fort era un señor norteamericano, un periodista que todas las mañanas se levantaba y recortaba en la prensa cualquier cosa curiosa, cualquier cosa que se saliera de lo usual. ¿Me explico? Ha aparecido la Virgen en Wisconsin, lo recortaba. Han visto un barco volando en tal sitio, en aquel tiempo se hablaba de los airship o barcos voladores, ahora sería un ovni, bueno, y lo recortaba. Un tipo se fue a comer una hamburguesa y había una rata en la hamburguesa, también lo recortaba. Cualquier cosa curiosa, cualquier cosa que se salga de lo usual. Si una compañía con más de 40, bueno, se calcula que unos 50.000 hombres, perdón, si una compañía con 50.000 hombres, que es todo un ejército privado, es capaz de meterse en primera línea de otro país a asesinar gente como hicieron en Bucha, ¿esto no se sale de lo usual? Totalmente. 50.000 tíos, el 80% de ellos es presidiarios, que les pagan $1.000 por los primeros 6 meses, porque lo sacan de la cárcel. Eso no se sale de lo usual, me tiro por el balcón, vamos. Claro. Y que no se olvide la gente que el periodismo de misterio no es que yo cuente cosas paranormales, eso es una soberana estupidez. El misterio es un enfoque. ¿Cómo tienes un enfoque al contar una historia? ¿Por qué me está usted escuchando ahora mismo y no jugando al tenis, por ejemplo? Pues esa casualidad en sí ya es un misterio. Eso es el periodismo de misterio. No es hablar de fenómenos paranormales. No. Cualquier cosa curiosa que se salga de lo usual. No lo inventé yo, lo inventó Charles Fort. Ese primer libro que hizo se llamó El libro de los condenados y tuvo tal boom mediático en Estados Unidos y fuera que hay una palabra en español que es forteano, que significa extraño o insólito, por el apellido del señor Charles Fort. Eso es el periodismo de misterio, que está genial que te lo cuente porque siempre que hacemos un programa así ya van a empezar. ¿Y para qué hablas de esto? ¿Y estás en contra de Putin? Sí, Putin es un criminal, un asesino que ha invadido otro país y si usted no está de acuerdo con esto, debería de ir a un psiquiatra. Ya lo digo así de claro. Al insulto @Juanje Vallejo. O sea, ¿cómo alguien puede justificar que otra persona invada un país? ¡Qué bestialidad! En fin. Y vamos a ponernos ya con nuestro invitado de lujo y de honor, que me ponga a hablar y se me va la bola y hablo y me enrollo más que una persiana. Querido maestro Néstor Armando Alzate, que también en tu canal, Néstor Armando Alzate y Lógico, sacaste un vídeo del grupo Wagner. ¿Te criticaron mucho o no? Buenas noches, Juan Jesús, buenas noches, Alejo, buenas noches a los oyentes de Noches de Misterio. No, sabes que no he recibido insultos. No sé. Tú eres más comedido que yo, o sea, tú eres más diplomático. Sí, o sea, tú no dices Putin es un asesino y un criminal. Yo sí lo digo, ¿vale? No me corto el pelo. Bueno, no, pero entonces yo no digo eso, pues es un genocida. Bueno, en fin, pero es que estaba escuchando atentamente lo que estabas diciendo sobre el periodismo de misterio y en efecto, pues el lenguaje fortiano, que es la simiente origen de todo este cuento, claro, de todo este cuento en el que estamos nosotros, sí, los que somos curiosos. Pero es que los mercenarios han cambiado la historia. Sí, claro. Han cambiado la historia y se han metido en todos los recovecos de la historia.
Yo te voy a poner un ejemplo, porque de esto podríamos hablar desde la más remota antigüedad. Empiezo, por ejemplo, los templarios eran mercenarios. Sí, claro. Los templarios no le servían a nadie. Se suponía que solamente le rendían cuentas al Papa. Al Papa. Pero ellos desaparecían gente, ellos hacían rituales extraños, de acuerdo con el proceso que le hizo en 1314 Felipe IV el Hermoso a los templarios, por cuenta de Guillermo de Nogaret y del Papa Clemente V. Pues resulta que ellos metían la mano en todos los gobiernos y ellos cambiaban todo lo que acontecía. Y una época como aquella, que era pura Edad Media, lógicamente que cualquier cosa podría considerarse del demonio o de Dios. Ahí no habían términos medios. Por lo tanto, ellos manejaban un lenguaje cifrado, esotérico, medio oscuro, que se prestaba justamente para todo esto. No, Néstor, sí. Mira, viendo tu vídeo, el vídeo tuyo del grupo Wagner, que en el fondo habla poquito del grupo Wagner ahí en tu canal de YouTube, buenísimo, recomendado, porque hace toda esa recopilación histórica, que sabes que yo, como siempre, hago una pequeña escaleta del programa y te envié varios temas, y cuando esta tarde estaba viendo el vídeo en mi casa dije, ¿seré bruto que se me ha pasado por un programa de mercenarios la figura del Cid campeador, Rodrigo Díaz de Vivar? Que es el mercenario más grande de la historia. De Europa, y es, sí. Sí, no, y es además héroe de España. Sí, claro. Es que el héroe de España es un mercenario. Sí, señor. Sí, señor. Así de sencillo. Y yo he estado en su tumba. Yo el año pasado estuve en su tumba, en la catedral de Burgos. A mí me parece un personaje fascinante. Mira, para cerrar lo de los templarios, porque ya empezamos a hablar y como siempre ya hemos destrozado el guión. 2 minutos. Efectivamente, los templarios eran mercenarios. ¿Por qué? Porque lo que hicieron es, vale, somos el ejército del Papa y solo tenemos que rendirle pleitesía al Papa. Pero claro, el Papa tampoco dijo, oye, tomar aquí una plata y me serví. Y dijeron, pues la plata nos la buscamos nosotros. Y tuvieron un sistema que fue genial. Usted está en Tierra Santa y quiere llevar 1000 monedas de oro hasta París. Perfecto. Usted me da aquí las 1000 monedas de oro, se lleva este papelito a París y le van a dar 900. Eso sí, seguro, nadie se las va a robar. Claro. Y así amasaron una Ellos fortuna. Se inventaron las letras de cambio, se inventaron los cheques. La banca son moderna. Los inventores de esto. Bueno, y tenían y aparte de eso, acuérdate, Juan Jesús y Alejo, que estamos haciendo aquí. Nosotros hemos hablado cuántas veces del Santo Grial, hemos hablado de la lanza de Longino, hemos hablado del Arca de la Santa Alianza. ¿Y quiénes eran los que supuestamente la tuvieron estos tesoros? Templario. Eran los templarios. Sí, sí. Entonces, ¿tiene relación con el periodismo de misterio? ¿Tiene relación con esto de que vamos a hablar hoy? Y si me permites, te voy a mencionar otro caso aparte del Cid Campeador. Pues que el Cid Campeador peleó para los moros, peleó para los reyes, y al final de cuentas se quedó con su propia ciudad, que era Valencia. La ciudad de Valencia, que entre otras cosas ganó una batalla después de muerto. Ese y el de los vikingos, que ganaron batallas después de muerto, lo subieron sobre Babieca, lo amarraron muy bien y cuando salió al campo de batalla todos salieron en desbandada los enemigos, porque era ya mítico frente a los enemigos. ¿Qué me dices del batallón sagrado de Tebas? Que si bien es cierto, el batallón sagrado de Tebas peleaba por la ciudad de Tebas, también peleó por la liga de las ciudades de la Hélade, pues, de Grecia. El batallón de Tebas era un grupo mercenario y tenía una cuestión demasiado particular, caso único en la historia que yo recuerde, por lo menos conocido públicamente. Eran 150 parejas de homosexuales, que entonces Epaminondas los juntó a todos, formó un batallón que era de élite, y ese batallón, decía él, que se justificaba porque el amado se hacía matar por el amador, es decir, el amante por el amado. Andaban siempre en pareja y se hacían matar juntos, y si uno moría el otro tenía que morir, y defendía el cuerpo de su amante a como diera lugar. Pero, es decir, pelearon para Tebas, pero pelearon también contra Esparta, y Alejandro Magno en la batalla de Queronea acabó con todos. Ese fue otro grupo de mercenarios. Le menciono uno más. Los hachisinos de Hassan ben Sabah. Hashashim. Sí, en Alamut, en la ciudad de Alamut, por allá en el siglo XI, si no estoy mal. Sí. Vivían en una montaña
y resulta que ellos eran los que imponían la ley y quitaban y ponían reyes. Y aparte de eso, se robaban todos los tesoros y entre ellos algunos que eran considerados reliquias. Y recuerde que el término asesino viene de ahí. Comedor de hachís, sí. Exactamente. Hassan Ben Sabah los mantenía, les daba hachís en el desayuno, en mermelada, en tinto, en agua aromática, en la comida era el cilantro, bueno, de todo. Y resulta que ellos se mantenían drogados. Y él de pronto les hacía, les daba la posibilidad de que asistieran al jardín de las Huríes, o sea, el cielo, pues, el cielo de los musulmanes, de aquella época, pues. Y entonces los drogaba de tal manera que los dormía. Y luego les llevaba bailarinas y les llevaba un montón de cosas. Ellos ahí en medio de su delirio se disfrutaban esto y luego volvía y los dormía. Y cuando terminaban les decía, ¿vieron? Les hice ir al paraíso. Es lo que van ustedes a disfrutar cuando mueran. Entonces tienen que morir por mí, y se hacían matar por él. Les sigo mencionando que cambiaron la historia. ¿Le parece poco Mercenarios? Los corsarios. Los corsarios de su majestad de Isabel I. Sí, claro. Sir Walter Raleigh, Henry Morgan, Francis Drake. Francis Drake. Ellos, precisamente la figura que utiliza Putin. Es decir, yo los tengo, trabajan para mí, pero yo no tengo nada que ver con ellos. Claro. Es decir, que si hay un litigio internacional, no pueden culpar a Rusia de lo que haga el grupo Wagner, porque no, es que ellos no pertenecen al ejército, ellos no pertenecen igual a que hace Estados Unidos con Blackwater, lo mismo. Voy a dar paso y lo mismo que con S4G, sí, que es la más grande de todas las organizaciones de mercenarios del mundo. Bueno. Y les seguiré contando otros. Vamos a ir luego cerrando temas, porque lo de Hassan Sabah, por ejemplo, es un tema que conozco bastante bien. He estado en Siria y lo conozco muy bien. Vamos a ir cerrando temas, todo este tipo de personajes que me parecen muy interesantes, antes de meternos en lo que luego, en la actualidad, ¿vale? Antes de hablar del grupo Wagner, qué ha pasado con Prigozhin, porque esta semana falleció Prigozhin. Bueno, Prigozhin y el fundador del grupo Wagner, que no es Prigozhin, que es Dmitry Utkin, del que posiblemente los oyentes no tengan absolutamente ni idea. Luego lo contamos todo con detalle. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Estaba hablando mi buen amigo Néstor Armando Alzate de los hashashim, de los comedores de hachís. Su leyenda llegó hasta nuestros días. Hay hasta un videojuego que es Assassin's Creed. Bueno, el creador de los hashashim, Hassan Sabah, es el creador también de una religión que es el ismaelismo. Dentro de la religión musulmana chiita, hubo una escisión que es la que crea este señor, Hassan Sabah, que era un tipo muy listo, y como sabía que él tenía muy poquitos seguidores y que no podía tener un ejército ni enfrentarse a un ejército en un campo de batalla porque no tenía tanta tropa, bueno, pues lo que hace es que se queda con esa fortaleza en la actual Irán, Alamut. Lo habéis visto en películas, Alamut está muy idealizado. Bueno, pues él se quedó con Alamut de una forma magistral. O sea, él, el comandante que había en Alamut, él infiltra gente en Alamut, que eran ismaelíes, como él, es el creador de esta religión. Bueno, hace que le digan al comandante, oye, te tienes que ir de Alamut porque te van a matar. Los ismaelitas se han infiltrado aquí y te van a matar. Y además, como era muy listo, no fue solamente te van a matar, lo hizo a lo Pablo Escobar, o plata o plomo. Si te vas de Alamut, te mando no sé cuántas monedas de oro, era un montón, ¿vale? Y el tipo hubo un momento en el que dijo, oye, pero ¿y si yo me voy de Alamut, cómo es que me va a hacer llegar el pago? ¿Será que me paga o que no me paga o esto es mentira? Y le dio mucho miedo y total, que el tipo se fue.
se fue y le cedió a Alamut, y Hassan-i-Sabah entró por la puerta tranquilamente, y le hizo llegar la plata, le hizo llegar el dinero para que se dieran cuenta que era un hombre de palabra. A partir de ahí, los famosos castillos Hashashim empiezan a crecer por Oriente Medio. Y entonces, efectivamente, tal y como estaba narrando Néstor Armando Alzate, había un momento en el que a los guerreros, su brazo armado, que eran los Hashashim, se les drogaba un día tanto que hacía que quedaran inconscientes y los despertaba en una parte del castillo que le llamaban el Fardús. El Fardús en farsi significa paraíso. Y entonces, efectivamente, desaparecían chicas guapas, estaban con ellas, y luego se les aparecía otra vez Hassan-i-Sabah o otro líder ismaelita y le decía: gracias a mí has estado en el paraíso, si mueres esto es lo que te espera por mí. Claro, ¿qué sucede? Pues él, antes de matar a alguien, por ejemplo, hacía que le dejaran un cuchillo debajo de la almohada para que tuviera claro que ya estaban infiltrados y que le podían matar. El primer gran asesinato de los Hashashim es el gran visir de Persia. Y hay un tema muy curioso: cuando estuve en Hama, en Siria, aunque no está claro si fue en Hama o en otro sitio, ¿vale?, pues a caballo entre la leyenda y la realidad, cuenta la historia que un ejército británico de unos 8 o 10.000 hombres iba en dirección a Tierra Santa. Y entonces, al pasar, pues uno de estos castillos que guardaban pasos, porque claro, al guardar estos pasos había que pagarle a los Hashashim en la ruta de la seda. Ese era su negocio, ahí estaba el dinero. Y entonces este británico, este general inglés, pues salió el general Hashashim a hablar con él, y entonces él, muy pedante, le dijo: eres muy inteligente al dejarnos pasar porque voy con el ejército más poderoso de la zona. Claro, eran como 200 hombres en el castillo contra 10.000, o sea, era una batalla ridícula, estaba perdida. Y lo que hizo el Hashashim, le dijo: no, mi ejército es mucho más valioso que el tuyo. Se dio la vuelta, miró a las almenas del castillo y al mover la mano, al girar la mano, cada vez que movía la mano, uno de sus soldados se tiraba de una de las almenas y se suicidaba. Y entonces le dijo el británico: ya, déjalo, me has demostrado que realmente tu ejército es mucho más poderoso que el mío. Y siguió. Esa historia la siguen contando a día de hoy en Hama. Yo estuve en Hama pues antes de la guerra, ¿vale? Yo estuve en Hama en el 2005, juraría fue. Entonces, bueno, pues es una historia muy curiosa, y efectivamente este grupo de mercenarios, el brazo armado de los ismaelíes, los Hashashim, tal y como está narrando Néstor Armando Alzate, pues custodiando los caminos de la ruta de la seda, sacaban la plata y el dinero para tener ellos dinero y tener el ismaelismo. Bueno, a día de hoy el líder de los ismaelitas es el Aga Khan, uno de los hombres más ricos del mundo. O sea, lo de hacer plata siempre se les dio bien. ¿Conocías esa historia así, Néstor? Más o menos, pero no con tanto detalle. Precisamente por eso decía que el término asesino, como lo conocemos hoy, nace justamente allí. Hachisinos, sí. Los comedores de hachís. Uh-huh. Y aparte de eso, ese Karim Aga Khan, el Aga Khan, anualmente, yo no sé si todavía lo hagan, pero hasta los años 60, cada año él se sentaba en un trono, que era una balanza, y el peso de él era lo que le tenían que poner sus fieles en oro al otro fiel de la balanza hasta que se equilibrara. Ya entonces, no. Imagínate pues sí. cómo viviría de maluco. Ahora es muy distinto. Ahora el Aga Khan vive en Estados Unidos, tiene una fundación importantísima que mueve miles de millones de dólares en lo que es en altruismo y en mecenazgo. La tumba del penúltimo Aga Khan está en la ciudad de Asuán, yo la he visto muchas veces. Ahí tiene su mausoleo en Egipto, en Asuán, y todas las mañanas un señor va y le lleva a la tumba una rosa fresca. Puedes ir a verlo incluso si quieres. Sí.
¿Qué tal es? Cuando me invites a tus viajes de autor. Muchas gracias, agradezco mucho y iré por allá. Mira, se me quedan otros así. Hablaba de Sir Walter Raleigh, de Francis Drake, de Vernon también, de... ¿Cuál más? Bueno, de estos que eran los piratas de su majestad, claro, que se les llama corsarios, justamente era eso, por eso, que tienen tienen patente de corso, precisamente eso, de corsario, porque ellos eran los que hundían los barcos de los españoles, y si podían llevarse el tesoro que ellos llevaban para España, perfecto, sino con tal de que no lo tuvieran los españoles, más bien hundían el barco. Por eso hay tantos barcos hundidos en el Atlántico con unas fortunas inconmensurables. Pero hay otro que actualmente funciona, y aunque podría parecer que tiene un valor simbólico, sus hombres son también entrenados por la Mossad, ni más ni menos, que es la Guardia Suiza del Papa. Resulta que los suizos, que nunca se metieron en ninguna pelea ni a favor de nadie, un poquito mercenarios también, en ese sentido. Ellos, vayan ustedes, peleen y traigan la plática para acá. Eso, yo la guardo aquí. Bien, está bien pensado. Yo se las guardo mientras ustedes pelean. En la Edad Media, acuérdese aquellos ejércitos, los Landsknecht, que eran precisamente mercenarios. Los señores feudales siempre tenían mesnadas, que eran mercenarios, ejércitos de mercenarios. Y Suiza tenía los mejores mercenarios. Y resulta que Julio II, el Papa Julio II, que estaba indefenso por ahí en Castel Gandolfo, logró conseguir unos mercenarios suizos. Ahí comenzó la famosa Guardia Suiza, cuyo uniforme fue concebido por Michelangelo Buonarroti. Miguel Ángel fue el que hizo ese uniforme de gala que les vemos a la Guardia Suiza del Papa. A día de hoy, y todos tienen que ser suizos, juraría, además, son todos suizos. No, ya son italianos, tienen suizos, pero son más italianos, son de otras nacionalidades, okay, porque ya pues cambió también la concepción, pero sigue pensándose que es la Guardia Suiza, y son entrenados en todas las artes marciales. Yo digo que si hay un grupo élite bien entrenado es el de los guardias suizos. Como quien dice, con esto lo que queremos decir es que a lo largo de la historia los mercenarios la han cambiado. Sí. Y cuando decías que vamos a hablar del grupo Wagner, pues con razón, en el mundo actual, los que van a inclinar la balanza son los mercenarios, por una razón muy elemental. Por la misma que tuvo Isabel I y que tuvieron todos ellos. Son más eficaces. Son grupos que ellos son independientes. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos. No son rusos, bueno, pueden ser rusos, pero no pertenecen al gobierno ruso. Pueden ser ingleses, pero no pertenecen al gobierno inglés, sino que les toca hacer el trabajo sucio. El trabajo que no pueden hacer las fuerzas de los países, las hacen los mercenarios. Sí, y mencionamos a Wagner, pero hay otra que es más poderosa. Lo que pasa es que Wagner es de un carácter más nacionalista. De hecho, su nombre es en honor de Richard Wagner, sí, el compositor alemán. O sea, antes de que nos metamos en eso, ¿vale? Bueno, el nombre se lo puso Dmitri Utkin, ¿vale? Que luego hacemos una disección del personaje. Pero antes de meternos en Wagner, vamos a terminar un poco el repaso que estamos haciendo histórico, ¿vale? Si te parece, lo dejamos para la segunda hora. De acuerdo. Porque hay un personaje que es clave. Cuando lo vi en tu vídeo dije, como te dije antes, ¿cómo si tan bruto que se me pasó? Rodrigo Díaz de Vivar. Y quiero... Ruy Rodrigo Díaz de Vivar, casado con doña Jimena, padre de doña Sol y doña Elvira. Eso es. Entonces, Rodrigo Díaz de Vivar es un personaje tan importante en la historia de España, y es un personaje que se idealiza tanto, porque con sinceridad es falso, hasta que muriese a caballo conquistando Valencia. Murió en su cama tranquilamente. Tenía tantas heridas el pobre que murió de muerte natural ya, bastante cascado, por cierto. Porque era natural que se muriera después de tantas puñaladas. Efectivamente. Entonces, pero es un personaje que se idealiza tanto porque imagínate en el año 711 después de Cristo, cuando llega el Islam a la península ibérica y conquistan toda la península ibérica, y de repente el mundo cristiano está amenazado por el Islam, donde la frontera está en los Pirineos, pero por Oriente no paran de avanzar y no paran de crecer. Bueno, y por el Oriente llegan hasta la isla de Mindanao, Filipinas, cuidado con esto, o sea, el cinturón del Islam llega desde Marruecos a la isla de Mindanao, Filipinas, o sea, es enorme. Y entonces,
¿Qué sucede? Que efectivamente el Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, era un mercenario. Pues era un tipo que, claro, los reyes eran una porquería, ¿vale? O sea, el rey de Castilla se muere, deja 3 herederos, cada uno con un reino, a los 2 días ya se están peleando y matando. Rodrigo Díaz de Vivar está ahí por medio, hasta que el rey Alfonso VI es el que, digamos que está harto de él y tal, y lo destierra, habiendo hecho cosas, bueno, de una brillantez militar absurda. Cuando cae, por ejemplo, Gormaz en Soria y los musulmanes de la taifa de Toledo se llevan 7.000 cristianos, es capaz de ir y rescatarlos. O sea, el tipo era un genio. Pero ¿qué sucede? Que tenía... O sea, era tan hábil militarmente que, bueno, pues el rey, el mismísimo rey Alfonso VI, pues tampoco se fiaba de él. ¿Por qué? Porque él había sido fiel a su hermano Sancho II. Entonces no se acababa de fiar de él. En todo este tipo de cosas, pues él ya se cansa de esta película y lo que hace es que se va a Zaragoza. Se va a Zaragoza con el rey de Zaragoza, el rey musulmán de la taifa de Zaragoza, que era Al-Mutakir, ¿vale? Y con Al-Mutakir, pues es curioso, pues porque el otro día, por casualidad además, estuve viendo un documental sobre el Cid y dicen que es prácticamente seguro que él hablaba árabe. O sea, vamos a ver, no nos engañemos, en la Europa del siglo XI... Con perdón, cuando tú vivías en la parte cristiana era un saco de popó. O sea, era una porquería, eran súper sucios, con una tecnología muy básica, y cuando tú te pasabas a la parte musulmana eran mucho más refinados, vivían del comercio, no de la agricultura y la guerra como la parte cristiana. Entonces, en esos años en Zaragoza, pues prácticamente seguro aprendió a hablaba árabe perfectamente y tenía una gran relación, y aparte estudios en la corte que no existían, y una ciencia y un conocimiento que no existía en la parte cristiana. Y con Al-Muqtadir, nada, pues él hace de mercenario, le defiende del resto de reinos y tal, y luego se pone a hacerse también lo suyo, y lo suyo fue conquistar Valencia. Tener también, entre comillas, su pequeño reino, que luego se lo cedió al rey Alfonso VI y tal, rindiéndole vasallaje, y aquí pelillos a la mar, para que lo dejaran tranquilo. Pero ¿qué sucede en ese momento de expansión del Islam, y donde los reinos de taifas están en España? Los reinos de taifas son los reinos musulmanes pequeñitos, están empezando a entrar en declive militar. Llegan los almorávides. Y llegan los almorávides del norte de África, y esos llegan arrasando a los mismos musulmanes de la península ibérica, ¿eh? Imagínate, porque los almorávides eran muy, muy musulmanes, con un concepto muy wahabí y una aplicación de la sharia muy estricta, y cuando cruzan el estrecho se encuentran que los musulmanes españoles bebían vino. Sí. Para empezar. Sí. Sí, ¿Vale? sí. Entonces, claro, y el único que fue capaz de pararlos fue el Cid. El Cid es el único que los puede parar. O sea, los tritura en diferentes batallas y tal, y entonces los decasta. Llega un punto en el que dice: mira, ya al cafre este que le den morcilla y que nos deje en paz, porque nos instalamos en el sur, porque es que no hay forma de pasar. Entonces, claro, que un mercenario hiciera eso por encima de los reyes es lo que lo convierte en un símbolo. O sea, él paró el avance del Islam, no en España, en toda Europa. ¿Por qué es tan famoso Vlad Dracul, el conde Drácula, Vlad Draculea? Muy sencillo, porque paró el avance del Imperio Otomano. Claro, por cruel. O sea, Drácula fue por cruel, porque cogía y empalaba hasta a su madre como le dijera buenos días con mala cara, ¿vale? Pero fue capaz de parar el avance otomano, que los otomanos estaban conquistando el mundo. Un solo tío. Y esto fue lo mismo. Entonces, claro, el personaje luego, pues obvio, se idealizó, y entonces pues le hicieron que muriese a caballo con flechas y no sé qué, que es mentira. O sea, murió en su cama
tranquilamente después de una enfermedad que parece que duró meses y que no está claro ni siquiera qué fue, pero bueno, parece que fue de muerte relativamente natural. Alejandro Bernal, ¿quiere comentar algo? Sí, Juanje, sobre también un grupo emblemático de mercenarios, ya que estamos hablando sobre eso, los Home Vikings, de los cuales de hecho en capítulos anteriores de Noche de Misterio también pudimos hablar. Tendríamos que ir a los siglos X y XI, un grupo élite de mercenarios de origen vikingo, Juanje, y tenían una serie de rituales bastante interesantes. Se dicen que tenían que mostrar su valía en un duelo, demostrar su fortaleza física, que eran muy hábiles en el combate. Y a lo largo de las sagas vikingas se habla de ellos y de la fortaleza que tenían Jonsborg, un lugar en el cual ellos tenían que seguir un código estricto de conducta en Dinamarca, Juanje, y era impresionante cómo, de acuerdo a los historiadores, los grandes monarcas europeos del siglo X y XI se peleaban por tener su guardia personal compuesta por Home Vikings, porque eran realmente guerreros, no solamente muy portentosos desde el punto de vista físico, sino que eran realmente bravíos, tenían dentro de sus reglas establecidas, no podían discutir contra propios integrantes del grupo, les estaba prohibido tener mujeres o niños en Jonsborg. Aparte de eso, no podían permitirse ser cautivos. Si los capturaban, tenían que autoeliminarse. Realmente uno de los grupos de mercenarios para mí más impresionantes, al menos de esa época histórica, Juanje, siglo X y XI. Sí, claro, y que acabaron siendo, por ejemplo, guardia personal de diferentes reyes europeos y demás. Entonces, lo mismo que el equivalente de los genízaros, ¿no? Sí, ahora vamos a comentar de los genízaros, pero el tema ahí es el siguiente. Personajes o grupos de mercenarios, como los Hashashim, más mercenarios diría yo que los Hashashim, que tenían un tema religioso, mucho más mercenarios realmente fueron los John Viking, o fue Rodrigo Díaz de Vivar, ¿vale? Pero fueron capaces de cambiar la historia en un tiempo, vuelvo a repetir, donde sí había cierto romanticismo. No sé también hasta qué punto, si es porque han pasado 1000 años y lo idealizamos. Disculpa, Néstor, ¿qué quieres contar? No, quería decir que se transforma en símbolo porque de cierta manera, es, diríamoslo, el Cid Campeador como una especie de símbolo de la libertad de la península, aunque ésta se hubiera cristalizado completamente con los reyes católicos, pues ya en 1492, que fue cuando expulsaron a Boabdil el Chico, pues, pero que a él se le ve es como esa figura que encarna la bravura del español, el ideal, deseo de libertad, claro. el deseo de libertad. Es por eso que yo creo que es tan simbólico. Pero Néstor, es que la gente se le olvida. Todas las culturas y todos los pueblos necesitamos símbolos y mitos. Tú fíjate la crueldad de los vikingos. Y a mí me encanta a día de hoy cuando veo un grupo que se llama Guardruna cantando con Aurora, que es la cantante noruega más famosa del mundo, vestidos de vikingos y reviviendo y recuperando nuestro pasado para buscar nuestra identidad. Y ellos idealizan su pasado vikingo y, por ejemplo, pues en España idealizamos a la figura del Cid Campeador. ¿Por qué? Pues porque paró el avance musulmán. Igual que aquí en América es normal que se idealice cosas que hicieron antiguamente los pueblos indígenas, que hubo cosas buenas y malas, como en todas las partes de la historia del mundo, pero es que es normal, porque necesitamos un pasado. Aquí, ¿hasta qué punto está idealizada en América la figura de Simón Bolívar? Que no voy a decir nada porque ya es que me echan de la radio, aparte de los insultos, ¿vale? Pero la figura de Bolívar está súper idealizada, ¿no? Y me hace mucha gracia cuando salía Hugo Chávez o sale Maduro, no sé qué bolivariano, y el tema bolivariano y tal, pues está súper idealizada la figura de Bolívar, pero es normal, los pueblos necesitan símbolos, claro, para construir tu identidad y para que tu identidad pues tenga un sentido, y me parece normal, es que me parece bien. Ahora que a muchos les está dando como por reescribir la historia, ¿vale? Y que se creen que la historia
en el siglo XI o en el siglo XVII o XVIII es como la historia y el mundo en el 2023, que esto es una bestialidad, ¿vale? Sí. Esto es una auténtica... Pero es que mira, Dime. Por ejemplo, héroes que nunca existieron. No está comprobado históricamente que Robin Hood hubiera existido. Claro que no. Sino que más bien se refiere a que era como una especie de grupo que era subversivo en su momento contra el sheriff de Nottingham, pues en representación de Juan Sin Tierra. Pero que Robin Hood como personaje no se ha comprobado que históricamente haya existido. El gran héroe de los suizos no existió. Guillermo Tell no existió. Ya ves, es simplemente eso que estás hablando, de la idealización, porque necesitamos referentes. Claro. En su momento, independientemente de su valor moral o no, porque es que es muy difícil uno decir que se comportara como un ángel, alguien como el Cid Campeador. Es decir, yo no conozco un héroe que haya dejado de ser humano y que haya sido un ángel, con cosas buenas y cosas malas. Entonces, por lo tanto, este tipo de héroes no solamente se necesitan, sino que a la postre son los que van formando la identidad nacional de los pueblos. Eso es, y es necesario, efectivamente. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y en esta segunda hora vamos a meternos ya de lleno en la actualidad y en los grupos mercenarios que hay a día de hoy. Pero quiero comentaros que el 2 de noviembre vas a hacer una charla con Néstor Armando Alzate, ¿no? En Halloween. Sí, Juanje, precisamente para arrancar el mes de noviembre vamos a estar realizando tertulia de misterio con Néstor Armando Alzate aquí en la ciudad de Bogotá para que podamos acompañar al maestro, disfrutar de una excelente tertulia con temas bastante interesantes. Para la época, toda la información las tienen a través de mi Twitter y mi Instagram, @alebernalpress con doble S. En la charla, el calvo del fondo con una cerveza grande soy yo, no tiene pérdida. Y que a lo mejor hablas. No te salvarás. Y que va a terminar hablando, ¿cierto, Néstor? No, pues es que imagínate si va a llegar allá, amigo mío. Vea, hombre. Vea, mejor dicho, es más fácil quitarle la tabla a un náufrago. En fin. Bueno, señores, vamos a meternos de lleno en la actualidad. La idea de este programa fue un día hablando con Néstor, que le había sacado precisamente un vídeo de mercenarios y de historia de mercenarios y del grupo Wagner. Y fijaros, y esta semana sucede que cae el avión en el que va Yevgeny Prigozhin, junto con otras 9 personas. Son 10 personas las que fallecen. Que sepáis que si habéis visto un vídeo en redes que cae un avión y tal, no es el de Yevgeny Prigozhin, no es ese avión, es un vídeo que estaba anterior en redes sociales. Bueno, a lo que voy. ¿Quién era Prigozhin? ¿Qué es esto del grupo Wagner? ¿Por qué es tan importante? Voy a hacer como una pequeña introducción para que entendáis un poco esto, y ahora esto que sea un debate y donde entren también Alejandro Bernal y entre Néstor Armando Alzate. Bueno, Prigozhin básicamente, pues desde el punto de vista, pues era un trepa, porque es un tío que estuvo 9 años en la cárcel. Vale, justo cuando cae la Unión Soviética y aquello es un descontrol total, es cuando a le sacan de la cárcel. Y mira que he buscado en internet y tal, y no tengo muy claro, o sea, los cargos eran de robo, pero había otro cargo también en que se aprovechó de menores para trabajar o no sé qué vaina. Claro, en los tiempos de la Unión Soviética no se andaban con tonterías. 9 años de cárcel, y salió de la cárcel porque cayó el telón de acero, si no posiblemente hubiera seguido en la cárcel. Luego era un tío que era un buscavidas, tenía puestos de perritos calientes y tal, y es el primero, cuando Rusia, ya separada de la Unión Soviética, empieza a despertar económicamente, que pone restaurantes de lujo en Moscú. Y a esos restaurantes de lujo empieza a acudir un señor que se llama Vladimir Putin. A tal punto que hay una entrevista que hace una vez y un almuerzo que tiene con Jacques Chirac, presidente de Francia, que se hace en un restaurante de Prigozhin. Hace amistad con Putin, y como Rusia es un estado súper corrupto, ¿en qué le mete Putin?
en hacer la comida y los ranchos para el ejército ruso. Ahí él empieza a escalar y también a hacer comida y ranchos para los niños en las escuelas. Y el tipo empieza a crecer y a crecer y a crecer. El grupo Wagner, que es mucho más complejo, el grupo Wagner realmente el creador, aunque la parte empresaria y la cara pública era Prigozhin, realmente es Dmitry Utkin. Dmitry Utkin, que es un tipo súper respetado por los militares rusos, porque es un tipo que fue teniente coronel de los Spetsnaz, de las fuerzas de élite rusas, y además fue miembro del GRU, la CIA, por decirlo, los servicios de inteligencia rusos. Entonces Utkin es el que realmente está detrás de la composición y creación del grupo Wagner, porque tal y como decía Néstor Armando Alzate, le ponen grupo Wagner porque Utkin es super nazi, lleva tatuado el emblema de las SS, lleva el águila nazi, todo tatuado, podéis ver fotos de él en Google, no hay muchísimas, pero sí hay algunas en las que está con Putin, y es un tipo que cuando está en Siria, en la guerra de Siria, él ahí se da cuenta de que es necesario crear otro tipo de cosas y hacer otro tipo de cosas. ¿Por qué es el interés de Rusia y por qué entra Rusia en la guerra civil siria? Muy sencillo. Rusia entra en la guerra civil siria para apoyar a Bashar al-Assad, que es un dictador que heredó de su padre la dictadura en Siria. Lo necesita porque Rusia tiene en Siria la única base naval militar que tiene en todo el Mediterráneo. Entonces es necesario que Bashar al-Assad no caiga y por eso manda a Utkin. Bueno, repito, Utkin es un nazi, me hace gracia, porque supuestamente Vladimir Putin empezó la guerra de Ucrania para desnazificar Ucrania y manda nazis. O sea, es una cosa súper mega sensata. Y lo que sucede en el año 2014 es que cuando la revolución del Euromaidán en Ucrania, ellos no mandaron al grupo Wagner, mandaron a otro batallón que tengo por aquí el nombre, lo dije antes, Vostok. Ellos mandan al batallón Vostok a Crimea, a la península de Crimea. Mandan el batallón Vostok a la península de Crimea, que son los famosos hombrecitos verdes que se ven en Crimea cuando cogen y ponen una frontera. ¿Vale? Bueno, eran musulmanes, son chechenos. El batallón Vostok eran chechenos, venían de la guerra de Chechenia y estaban súper bien entrenados. Y en la región del Donbass entra también el batallón Vostok y a partir de ahí ya es cuando realmente es la creación del grupo Wagner, hasta donde tenemos datos, porque es muy difícil seguirle los datos. Metiendo el batallón Vostok y metiendo al grupo Wagner en el Donbass es como se crea, digamos, ya el germen total y absoluto del actual conflicto de Ucrania. ¿Cómo crece tanto en tan poco tiempo Wagner? Muy sencillo, por los intereses rusos en diferentes países del mundo. Wagner está en la República Democrática del Congo, controlando los diamantes que hay en la zona. Cuando un gobierno muy débil y no puede controlar su riqueza, le mandan a Wagner por una plata importante. Están en la República Democrática del Congo, están en Sudán, y en Sudán controlando las minas de oro que hay cerca del Nilo. ¿Qué sucede? Que por ejemplo en Sudán les trincan porque movían el oro a través de una empresa que se llamaba Meroe Gold, que estaba a nombre de Prigozhin, y entonces les congelan todos los activos. Están en Siria por el gas y el petróleo sirio. Entonces trincan mucha plata de ahí y el negocio es redondo. ¿Por qué? Porque el 80% son presos, que les pagan 3 pesos por sacarlos de la cárcel y listo, y ya. Entonces, claro, es una forma muy buena de financiar mercenarios y hacer luego, pues todas las barbaridades. Ahora vamos a entrar en detalle también, por ejemplo, por qué los países utilizan mercenarios, porque Estados Unidos hace lo mismo con Blackwater, que ahora se llama Academy. Juanje, pero el gran origen del grupo Wagner se denominó el Cuerpo Eslavo y era un grupo de mercenarios que apareció en el año 2013
al cual pertenecía el señor Dmitri Utkin, que era básicamente un lugarteniente de ese cuerpo eslavo. Y de acuerdo a algunos investigadores, para ese año, estamos hablando de hace una década, irrumpe en Beirut, en el Líbano, realiza varias actividades, algunas misiones en Siria, tenía 267 efectivos en aquel entonces, uno de ellos Dmitri Utkin, y de acuerdo a lo que comentan algunas personas que han estado muy cerca investigando este cuerpo eslavo, Utkin, cuando hizo parte del mismo, sintió que era muy desorganizado, que faltaba mayor apoyo, que faltaba mayor estructura ideológica, y por eso es fundamental el dato que tú diste de denominarlo como grupo Wagner, precisamente por ese gusto que tenía Utkin por los nazis, darle una mayor estructura, e irrumpe, ya digamos, basándose incluso con hombres que habían hecho parte del cuerpo eslavo, crea ya lo que se conoce como el grupo Wagner un año después. No, y es crucial para entender la importancia de Utkin. Claro, ¿por qué de Utkin no se habla? De Utkin no se habla porque no es un gran empresario, porque hay muy pocas fotos de él, sí, porque nunca aparecía en público, pero ¿quién iba a la cabeza cuando mandaron los del grupo Wagner, se fueron en dirección a Moscú? A Utkin. Y a Putin le dio tanto miedo que enseguida sacó las máquinas a reventar las carreteras y todo para que no pudieran ni pasar. Sí. Entonces, si veis las fotografías, que esto es muy ilustrativo, de Prigozhin con Utkin, que le ponen velas estos días y tal en diferentes puntos de Rusia, ¿habéis visto el lema que le ponen a Utkin? Rey de Reyes. A Utkin le ponen Rey de Reyes. Wow. Claro, porque Utkin realmente era el alma del grupo Wagner. Prigozhin es un payaso, con perdón, que era amigo de Putin, robando por todos lados, y entonces, claro, pues era la cara del grupo Wagner y el que movía el entramado financiero de las empresas de los diamantes del Congo, del oro de Sudán, del petróleo de Siria. O sea, claro, pues porque ellos cobran con esos minerales y con ese tipo de cosas. Entonces Prigozhin era fundamental y era la cara de Wagner, pero el alma de Wagner era Utkin, con mucha diferencia, hasta el nombre del grupo Wagner, o sea, porque el tío es un nazi, ¿vale? Claro, ¿qué sucede? Que esto es algo que da muy mala prensa. Tú dices que vas a desnazificar Ucrania y a la cabeza va un nazi del carajo, pues tú lo flipas. Néstor, que no te dejamos hablar, ¿qué opinas de todo esto? No, los estoy escuchando con muchísima atención. Es que mientras ustedes hablan, pues obviamente que Prigozhin es el empresario y es el hombre que sabe manejar la plata. El otro es un militar. Eso es. Y entonces él era el jefe militar. Cualquier operación era dirigida por Utkin. Sí, correcto. Este otro parecía como si fuera comandante, pero era como un pequeño títere que iba adelante ahí simplemente llevándose los honores. Un poquito un Mussolini, ¿no? Que de eso no sabía absolutamente nada. Pues Mussolini, pero tenía atrás a Hitler. Entonces, por lo tanto, él aparece y es quien se lleva los honores. Pero al otro no le interesa, al otro le interesaba era porque ese tenía un pensamiento muy nacionalista. Y entonces él sostenía que Rusia era superior a todo Occidente y por lo tanto había que recuperar ese prestigio. Eso fue lo que movió precisamente a Utkin. Pero mientras hablabas y escuchábamos lo de Sudán, lo de la República Centroafricana, porque también van tras el coltán, sí, claro, lo más valioso que hay ahora, sí, el coltán y otros elementos, inclusive radioactivos, plutonio, uranio, minas de uranio extraordinarias. En Níger. Entonces, exactamente, entonces todo eso hace que para Putin, desde el punto de vista como presidente de un país, no le queda bien. Por lo menos en la Guerra Fría se podía, porque era un ajedrez político lo que estaban luchando Estados Unidos y la otrora Unión Soviética. Pero ahora el mundo actual no soportaría que alguien de las características de Putin se metiera tan de frente. Mira, ni siquiera Jinping, el chino, mete su nariz de una manera frontal y abierta, sino que ahora tienen que moverse con un poco más de sutileza. Entonces, vuelven a la vieja figura. Y tengo que retomar lo de los corsarios, de los piratas de su majestad, que eran sí pero no, es decir, sí pero no, son ingleses, trabajan para la reina, pero no aparecen como ingleses, ni tienen nada que ver con la reina. Entonces simplemente estos hacen el trabajo sucio. Claro. Buena parte de ese capital obviamente que va a Rusia.
Entonces, simple y llanamente, para evitar cualquier confrontación internacional, porque es que ahora hay una Corte Penal Internacional, ya no es charlando, ya cualquier país, por soberano que sea, se tiene que someter a un tribunal que se llama la Corte Penal Internacional. Y si ya a Putin inclusive le han hecho una cabeza de proceso por genocidio y por otro tipo de cosas, y lo están tratando de criminal de guerra, pues él no puede de frente ir a tomarse como si estuviéramos en plenos años 60, en la época del colonialismo, cuando saquearon a África de la manera más infame, el Congo belga, acuérdese de Leopoldsville, sí, Leopoldo II, exactamente. Entonces, él envía a quienes hacen el trabajo sucio. Pero, ¿qué sucede ahí? Resulta que todos los países están haciendo lo mismo, porque yo tengo inmediatamente que comparar a ese grupo Wagner, que más o menos estaba compuesto por unos 50.000 hombres, con el grupo G4S. Ese es el más poderoso del planeta. Tiene 500.000 empleados en todo el mundo. Es la segunda mayor empresa privada empleadora del mundo, el grupo G4S. ¿Dónde está? ¿En Estados Unidos o dónde? Ese es una multinacional que comenzó en Inglaterra. Okay. Empezó en Inglaterra y estuvo en Irak, en Afganistán, también en Sudán del Sur, en Palestina, y ha estado en Colombia. También el grupo Wagner estuvo en Colombia. También el grupo Wagner estaba en Venezuela protegiendo a Maduro. Sigue en Venezuela protegiendo a Maduro. Y sigue ahí en Venezuela. Pero este G4S es a Estados Unidos lo que Wagner es a Rusia en este momento. Es decir, ellos están esparcidos por todo el mundo. Hacen las operaciones encubiertas, hacen el trabajo sucio. Es como aquella, ¿cómo era que se llamaba, hombre? ¿Era Hawái 5.0 o era La Caldera del Diablo o Misión Imposible? Esta grabación se autodestruirá en 5 segundos. Misión si lo Imposible. cogen a usted, amigo, usted es el responsable. Nosotros no tenemos nada que ver con este cuento. Es exactamente lo mismo. Es decir, todo el mundo sabe de qué se trata, pero hagámonos pasito. Yo no digo que usted es criminal, pero usted tampoco diga, porque yo también tengo los míos. O sea, hombre, es que yo creo que en el futuro, es decir, ya el escenario está, o una confrontación atómica, que es lo que ahora Lukashenko, pues el títere que tiene Putin en Bielorrusia, es Lukashenko. Sí, Lukashenko, correcto, sí. Exactamente. Tiene ya bombas atómicas que se las puso ahí Putin. Es decir, ya tan tranquilamente no pueden empezar a decir, vamos a soltar una bomba. Pero mientras tanto, entonces, ¿quién hace el trabajo sucio? No pueden ser los ejércitos. Por eso todos tienen grupos mercenarios que trabajan en la sombra. Trabajan en la sombra, tanto Wagner como G4S. Está Blackwater, también el Academy, el Blackwater de Estados Unidos, en este caso G4S, pues que es de Inglaterra, pero es una multinacional. Es decir, estos no tienen patria, es el espíritu verdadero del mercenario. Yo no peleo por ideas, peleo por plata. Es que, eso es lo que están haciendo. Aquí la clave es la siguiente, o sea, no implicar a un Estado, o sea, por ejemplo, si Rusia mandara un ejército regular a la República Democrática del Congo, sería un escándalo mundial y claro, brutal. O si mandara, por ejemplo, un ejército regular a Libia, que también está Libia en Wagner apoyando una de las facciones por petróleo, o si lo mandara a Siria, es un problema, ¿vale? O sea, todo a Sudán, por ejemplo, ¿vale? Porque es por oro, por diamantes, es por uranio, por lo que sea. Es un problema. En cambio, que tú mandes a una organización privada que dice, yo ni los conozco, tienen sede fiscal aquí, son rusos, pero como si fueran checoslovacos, yo que tengo que ver en esto, o sea, aquí que no me... Efectivamente, entonces te lavas las manos. Ha sido muy sucio... Perdón, Juan Jesús, es que eso fue lo que ocurrió en Donbass, en Lugansk, y allá exactamente, eso fue lo que hizo. Mandaron a un grupo, no, nosotros no estamos mandando ejércitos, son prorrusos, pero eso es problema de ellos. Claro. Son unos nacionalistas entusiastas que quieren pelear por Rusia, pero el Estado ruso no tiene nada que ver. Correcto. Es lo que oficialmente se conoce. Eso fue la clave. Cuando ellos pierden en el Euromaidán, el presidente, ¿cómo se llama el presidente del 2014 de Ucrania? Míralo por ahí en Google, a ver. Cuando se tiene que ir el presidente de Ucrania y la gente se rebela, y efectivamente la región del Donbass y la península de Crimea
pertenecían a Rusia hasta que juraría que fue Stalin Stalin o Khrushchev, no recuerdo ya, el que se las da a Ucrania, ¿cómo se llamaba? Víctor Yanukovych. Eso, Yanukovych. Cuando Yanukovych sale y hay un vacío total y un caos total en Ucrania, él mete todas estas tropas en el Donbass y en Crimea, porque efectivamente en Donbass y en Crimea hay población que es prorrusa, mucho más que en el resto del país, porque históricamente era Rusia, y a partir de ahí se lía. Y él puede decir, como está diciendo Néstor Armando Alzate, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Son unos tíos armados que es verdad que iban de Rusia, pero son patriotas y se han ido allí, y yo no tengo nada que ver con esto. Básicamente esa ha sido la jugada. Bueno, aparte él dio 500.000 de pasaportes rusos a ciudadanos del Donbass, Putin, pero igual, él le puede dar la ciudadanía rusa al que quiera, justificando ya lo que iba a ser una invasión. Entonces, en este tipo de cosas, este tipo de ejércitos privados son maravillosos, porque yo puedo decir ante la opinión pública internacional, me lavo las manos como Pilato. ¿Yo qué culpa tengo de que vayan 5.000 tíos armados y se metan ahí, si yo no los he mandado? ¿Vale? Y lo peor de todo, que esa es la tendencia en el mundo en este momento. Es decir, ya los gobiernos no se quieren confrontar entre sí, sino que simplemente ponen de por medio a estos mercenarios que son, mira, para empezar, prácticamente, hablaste de Wagner, que hay un montón de presos que lo sacaron de las cárceles. Uno se pregunta, ¿cómo pudieron sacar los presos de la cárcel si están sometidos a un régimen de un país, a unas leyes de un país? ¿Cómo los sacan y los meten entre los mercenarios? Tiene que ser con la quiesencia del gobierno, obvio, con la permisividad, o por lo menos haciéndose los de la vista gorda, ¿cierto? Eso por un lado. Pero no, y aparte, de eso, ¿sabes lo que sucede? Que queda muy mal decir, he tenido 20.000 bajas en el ejército ruso, pero en cambio han muerto 20.000 mercenarios. Y eso, como dijo Prigozhin, o sea, porque no nos hemos metido, ¿vale?, en todo lo que ha pasado estas últimas semanas. O sea, que creo que es clave, ¿no? En junio de este año, Prigozhin, llevaba ya varios meses, que estaba poniendo a parir a Shoigu, al ministro de Defensa. Lo ponía a parir, que era un corrupto, que no llegaba a nada. Y además, increíble, Prigozhin se enfrenta a Putin. Y llega y dice, no, yo estoy aquí en Ucrania porque soy un patriota, pero aquí que haya nazis o que no sé qué, yo no quiero saber nada de eso, no tengo nada que ver. Luego empieza a quererlo muchísimo el pueblo ruso o gente en Rusia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Putin mete en la cárcel a un papá que deja que su hija haga un dibujo en contra de la guerra y no sé qué, y mete al papá en la cárcel. Y Prigozhin sale públicamente diciendo que esto es una bestialidad, que la niña hiciera un dibujo en contra de la guerra no es para que metan al padre en la cárcel. Y empieza a enfrentarse a los altos mandos del ejército ruso. Eso es una cosa que no entraba en el guión. Yo creo que el tipo, en el fondo, pues aunque era un ladrón y un jeta, pero también era un ser humano. Y ver cómo mueren 20.000 tíos al lado tuyo, pues también al tipo se le hundió el corazón. Se le hundió el corazón. No, pero es que... Dime. El caso de Shoigu, el comandante, pues, ¿cómo es que se llama? El ministro de Defensa. Exacto, el ministro de Defensa. Pues resulta que tienes 50.000 hombres, pierdes 20.000, pero es que resulta que esos 50 perdieron 20 o 25, los que sean, actúan como ruedas sueltas. Es decir, están todos los ejércitos bajo un mando unificado, hacen determinadas cosas, pero hay 50 que pelean por su cuenta y lo hacen a su manera, y por lo tanto no se someten a ninguna orden. Entonces, ¿qué dice un ministro de la Defensa? Pero es que entonces yo qué hago con mi ejército, ¿yo cómo voy a manejar eso? Entonces yo creo que ahí es donde esa rueda suelta que es Prigozhin se le envalentona, se le enfrenta y por inercia pues enfila sus baterías hacia Moscú. Porque él dice, un momentico, es que yo no pertenezco a ustedes, pues usted no me puede filar ahí. Es lo que uno logra entender que puede ser la génesis de esa confrontación entre Prigozhin y el ministro de la Defensa. Es decir, y entonces ahí es donde dice Prigozhin, yo me voy para Moscú, y ahí es... Pero claro, pero cuidado, que eso, a ver, que no salía gratis, ¿eh?
O sea, todo el mundo, y hay artículos que te puedo enseñar y tal, que decían, Prigozhin es un muerto andando. Y luego es curioso, porque el que supuestamente media es Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, sí, que habla con Prigozhin le dice a Utkin, estate quieto, no sigas para Moscú. Nunca sabremos qué papel tuvo Utkin en esto, si Utkin realmente dijo, venga, nos estamos quietos, o hasta qué punto incluso fue Utkin más que Prigozhin el que dijo, me tenéis hasta la mismísima de que aquí muera gente, voy para Moscú y os pido explicaciones, que aquí está muriendo la gente, que es una auténtica bestialidad. Nunca lo sabremos, porque Utkin era el poder en la sombra. Entonces, lo que sí es verdad es que dieron una imagen de repente durante unas horas al mundo de república bananera, de conato de golpe de Estado, muy serio. Atacaron a la columna del grupo Wagner, respondió, luego de repente pararon. La imagen de la gente en Moscú yendo para su casa y las excavadoras rompiendo los accesos a Moscú dio la vuelta al mundo, fue muy heavy. Entonces, claro, o sea, yo creo que aquí lo que ha habido ya, bueno, pues es la gente que se hartó de una guerra absurda y de que muriese mucha gente y saltaron. Y claro, yo creo que nunca, porque vamos a ver, si Pasoigo y Putin, la gente de Wagner, son carne de cañón, son presos, les importa un carajo que los maten, el 80% son presos, les importa cero. Por eso, un objetivo absurdo que fue Bakhmut, que no tiene ningún, digamos, yo me leí un montón de artículos de esto, o sea, Bakhmut realmente era un tema propagandístico, como fue Leningrado. Hay que tomar la ciudad de Lenin, y la palmaron más de un millón de alemanes y no sirvió para nada y perdieron la guerra ahí, ¿vale? Y esto igual, o sea, se pusieron con Bakhmut porque Bakhmut estaba en prensa en todos lados y tal, cuando Bakhmut pues tampoco era un sitio de una gran importancia y murieron miles por ambos bandos, ¿no? Entonces, claro, o sea, es que los seres humanos que llevan las escopetas y el que está al lado es eso, son también seres humanos. Y por muy nazi que sea Utkin y tal, te digo yo que es un patriota. Entonces ver morir tanta gente tampoco creo que le hiciera mucha gracia, ¿eh? Sí, pero es que hay otra cuestión ahí también, mi querido amigo. Y es que en este caso Wagner sí es un grupo más focalizado, más de rusos. Pero, por ejemplo, estos otros grupos mercenarios tienen una característica, y es que reciben gente de todo el mundo. Plurinacionales, sí. Y habitualmente, si observas la constante en estos grupos, es que son conformados por hombres de armas. Es decir, regularmente excombatientes, exsoldados, exoficiales, que fue lo que ocurrió, por ejemplo, con el grupo que fue a Haití y mató al presidente de Haití, que eran militares retirados colombianos. Sí. Todos son militares, son gente de armas, están enseñados a pelear, están en la guerra, es su medio natural. Y por lo tanto, cuando no están con un fusil al hombro, parece que sus vidas no tienen sentido. No, pero... Y si aparecen y les dicen, les vamos a pagar, pues lógicamente vuelvo a lo mío, que es lo único que sé hacer, es pelear. Pero Néstor, no solo eso. Aquí un factor crucial, ¿vale? Comento esto y lo di paso al informativo, que es crucial. ¿Cuánto gana un soldado militar profesional colombiano cuando está en retiro? ¿Qué? Miseria. Por eso se ofrecen para esos grupos mercenarios internacionales. ¿Sabes el sueldo de un soldado en Blackwater? $14,000 al mes. Pues yo, para estar aquí asqueado, que no gano ni $1,000, me voy y digo, sigo pegando tiros y dame la plata y chao pescado, listo, igual, que es lo que sé hacer. ¿Vale? Expongo mi vida aquí por nada, pues voy y la expongo por plata. Pues si las pone en Colombia, con perdón, un soldado pone más su vida en Colombia que una misión con Blackwater en Afganistán. Tiene tela el asunto. En fin. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Alejandro Bernal, quería dar un dato. Juanje, hay un analista internacional que se ha hecho muy famoso en las últimas semanas, Christo Grosev, un hombre quien es experto en todas estas intríngulis relacionadas con el gobierno ruso. Y resulta que este hombre ofreció una entrevista el 14 de agosto, o sea, hace unos días, para el medio Financial Times. Y lo que decía Grosev era realmente inquietante, Juanje. Él decía en esa entrevista sobre Prigozhin que realmente para él ya era un hombre muerto, sí, claro, y que muy seguramente al haber sido llamado
por Vladimir Putin como un traidor, y lo voy a decir textualmente lo que dijo este señor Christo Grosev: todos sabemos lo que le pasa a las personas que son llamadas como traidores por parte de Vladimir Putin, ya sabemos lo que les pasa a En ellos. 2022 fallecieron 22 oligarcas rusos por accidente. Es más peligroso ser oligarca ruso a día de hoy y estar en contra de Putin. No, mames. ¿Cómo es que se llama el gran opositor? ¿Navalny es? Navalny, sí, Sí. Navalny está en la cárcel, sí. Ese de ahí Pero no va a salir. ese fue, se intentó envenenarlo también, ¿cierto? Sí, sí, Y y regresó le echó voluntariamente. veneno y tal, y toda la historia. Bueno, pero este ha envenenado, que era un agente del No, KGB todos también. han muerto accidentalmente por ingerir veneno. Sí, Todos claro, es que se han- comen una cosa más rara, no hay quien lo entienda. los suicidan. Tú fíjate en esto, voy a empezar a hablar de Blackwater para que no digan que somos de un bando, ¿vale? Voy a empezar a hablar de Blackwater, pero antes quiero decirte una cosa como pequeña reflexión personal. Cuando el mundo lo llevaban un borracho y un promiscuo, el mundo era mucho más tranquilo. O sea, es verdad, cuando estaba Bill Clinton, que era un promiscuo, y estaba el borrachete este, que era Boris Yeltsin. o sea, había un buen rollo, no había problema, y ahora es un desastre todo del carajo, No, macho. no. O sea, Ellos no se tomaron tan en serio este asunto. nah, se relajaron y ya, era mucho mejor así. Sí. Bueno, dime, Néstor. Blackwater tiene su historia. Es que, mira, y todos son ex-SEAL. Bueno, todos son- los creadores, o sea, vamos a ver. Blackwater, hay que pensar, la crea Eric Prince, que es un ex-SEAL, en 1997. Es un tipo que fue becario en la Casa Blanca. Él pertenece al Partido Republicano, él trabajó con George Bush padre, la crea Blackwater, y bueno, tiene un crecimiento absurdo. A día de hoy entrenan a más de 40.000 personas al año en el campo de entrenamiento que tienen en Carolina del Norte. El 90% de los beneficios de los contratos que ellos tienen son con el gobierno norteamericano. Llegaron a firmar, bueno, por ejemplo, el gobierno Obama les dio 250 millones de dólares. Se sabe también, por ejemplo, que la CIA les pagó cientos de millones de dólares para que fueran capaces de matar a Osama Bin Laden y a otras personas. 250 millones de dólares le dio la CIA para que mataran gente de Al Qaeda. En Irak, en la guerra de Irak, movilizaron 25.000 hombres en el campo. El contrato que tuvieron en la guerra de Irak fue de 10.000 millones de dólares, para que nos hagamos una idea. Pero ¿qué sucede con Blackwater? Son tan tremendamente efectivos porque les dan súper entrenamiento específico a los soldados. Me explico. ¿Tú qué es lo que quieres? Es una máquina de guerra. Sí, claro. Yo quiero tíos que sean expertos en cubrir el perímetro y la seguridad de un aeropuerto. Te los mando. Quiero tíos que sean expertos, por ejemplo, en crear checkpoint para que pueda filtrar gente. Te los mando. Pero es que fíjate el entramado de empresas que tiene Blackwater. Tiene el Blackwater Training Center, que es el que digo que entrenan hasta 40.000 personas al año. Tienen otro, por ejemplo, que es Target System, de tiro de precisión. Sí. Tienen Security Consulting, que es de seguridad normal, que es que yo me voy, oiga, mire usted, que tengo que ir a comprar diamantes a Irak. Te mando tres tíos y tranquilo que regresa. Tienen Blackwater K9, que es solo entrenamiento de perros para defensa. Tienen Blackwater Airship, que es que fabrican drones y tal, de vigilancia y de tema de guerra y tal. Tienen Blackwater Armored Vehículos, que hacen también vehículos blindados específicos. Tienen Blackwater Maritime Solution, obvio, pues igual que los drones, pues también con lanchas y tal, historias y toda la vaina. Tienen también Greystone Limited, ¿vale? Que es una filial para hacer otras cosas. O sea, tienen un entramado empresarial y un poder absurdo. Hillary Clinton dijo que si llegaba a ser presidenta de los Estados Unidos, los prohibía. Pues perdió. Entonces... Así es, así es. Es que quitan y ponen presidentes. Sí, claro, Alejandro Fernández. Juan G, Es que por eso los usan porque ellos, primero, se lavan las manos con jabón Pilatos los gobiernos.
Sí. Y en segundo lugar, pues estos hacen todo ese trabajo. Ellos quitan y ponen como les da la gana. Sí, claro, Alejo, no. qué pena. Y luego otra cosa, Néstor, muy sencillo. Que tú como presidente de los Estados Unidos tienes que decir, este mes han muerto 500 soldados norteamericanos en Irak y tienes un problema. De esta forma, dices, han muerto 100 y los otros que han muerto, son contratistas. Entonces, no son del ejército norteamericano. No tienes que dar ese tipo de... Porque ese es el eufemismo, ¿no? Claro. Contratistas. Contratistas, sí. Exacto. Ha muerto un contratista. Pues tú dices, no, pues un tío que llevaba un camión. Y luego otra cosa, Sí. que es una gran ventaja, como ha dicho Néstor, a diferencia de Wagner, porque Wagner, como dijo Prigozhin, han muerto 20.000 rusos de Wagner en Ucrania. Estos no, porque es que hay uno colombiano, otro de Singapur, otro de Filipinas, otro... Entonces, ha muerto un contratista polaco. Y a la opinión pública gringa le importa cero. Claro, obvio. ¿Qué querías contar? Porque es que hay otra cosa, es que un soldado se te muera en Afganistán para recuperarlo, llevarlo a su familia, se vuelve un problema de corte diplomático. Pero un tipo de estos murió, ya. Sí, no pasa nada. No tiene nombre, no Chao. tiene nacionalidad, no existe. Sí, tiene nombre y nacionalidad, pero realmente les importa un carajo, efectivamente. Alejandro Bernal. Juanje, un detalle fundamental a la hora de hablar de Blackwater, bueno, desde luego tiene que ver con el fundador Erik Prince, de quien tú hacías referencia hace unos minutos. Resulta que este hombre es abiertamente simpatizante del Partido Republicano, Sí. y a lo largo de los dinero, años ha donado más de $168,000 a este partido, ha apoyado abiertamente campañas como la de George W. Bush, y aparte de eso, Blackwater destinó a más de 200 hombres para apoyar al ejército norteamericano en las labores humanitarias por el huracán Katrina hace Sí. unos años. Correcto, dio más de 200 hombres también para labores humanitarias. Obvio, él también es un patriota y luego pues él también tiene que figurar bien con la opinión pública. Exacto. Aunque bueno, la opinión pública en general no opina Bien muy de él. bien de Blackwater, Es que- ¿no? Por eso tuvieron que cambiar el nombre. Sí. Y además por los exabruptos y por los excesos, violaciones, torturas a prisioneros, fechorías que han realizado ellos, pues obviamente por eso tuvieron que cambiar el nombre a Academy. Sí, claro. Y es una pena además, ¿no? Que de aquí de Colombia salga tantísimo mercenario para este tipo de grupos, ¿no? Es una pena. Y tiene sentido, ¿sabes por qué? ¿Por qué, Néstor? Porque es que un soldado colombiano, o los soldados colombianos, o el ejército colombiano, lleva años, décadas en decenios, guerra, sí. peleando. O sea, que si vamos a hablar de gente capacitada para pelear, yo creo que los colombianos están por encima de muchos otros países en donde los soldados lo único que hacen es limpiarse las uñas. Muy sencillo, porque tú, por ejemplo, te coges un cuerpo de élite, por ejemplo, incluso de un país de la OTAN, y es gente que tiene un entrenamiento que lo flipa, pero no ha estado en una situación real de guerra nunca en su vida. Exacto. Aquí... Como si los colombianos. Efectivamente, aquí los colombianos tienen un buen entrenamiento porque los gringos están de asesores y están detrás y tal, pero sí ha estado en situación de guerra y eso hace que la película cambie, que no vea. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué el Cid campeador paró al Imperio almorávide? Muy sencillo, porque todos los soldados que iban con él habían estado en 80.000 batallas, no habían ganado ninguna y tenían una coordinación absurda para el siglo XI, la que no tenían los que había enfrente. Sí. Y Lo que ocurría con el ejército de Alejandro Magno, peleando durante 12 años, iban a aprender a pelear o no, Sí, diariamente, claro. y hombro con hombro. Claro. Es una cosa increíble. Y eso es justamente lo que les da ese valor. Bueno, porque entre otras cosas, Academy o Blackwater también trabaja para la OTAN. O sea que también le hacen trabajo sucio a la OTAN. Sí, claro, obvio que la OTAN contrata ese tipo de empresas, no solamente Blackwater y británicas, que hay un montón, hay otra australiana enorme. G4S y el G4S. Sí, claro, pero es que es normal, es usual. O sea, mira, esto de la guerra se resume en algo que me parece muy sencillo, ¿no? Hablando de mercenarios, aunque a día de hoy no son mercenarios, pero creo que este detalle son es contratistas. Eso, mira, este detalle es muy curioso. Los británicos, en su expansión mundial,
después del colapso del Imperio Español, pues como es bien sabido, llegaron hasta la India. Y ya que estaban en la India dijeron, pues tiremos un poquillo más para arriba y nos metemos también en Nepal. Y en Nepal había una etnia, había una tribu que se conoce por el nombre de Gurkhas. Bueno, sí. La guerra que hubo entre los británicos y los Gurkhas fue en el siglo XIX. Aquí tengo la fecha, entre 1814 y 1816. Bueno, pues estos llegaron allí a las montañas de Nepal y con los Gurkhas estaban, que venían de 40.000 batallas, se habían conquistado la India, habían conquistado todo, y estos les dieron 2 años que fue un infierno. Entonces llegaron los británicos y dijeron, sois tan hijos de P que ¿por qué no os contrato? Claro. Dejemos de matarnos ya, man. O sea, relájate, o sea, la guerra la vas a perder. Pues gana plata, tío. O sea, tómatelo con calma. Sí. Y los incorporaron al ejército británico y son parte del ejército británico como un cuerpo de élite aparte. Ojo con esto, cuerpo de élite, no cuerpo de infantería normal, desde 1857. Y claro, a día de hoy, un país pobre como Nepal, pues hay niños gurkha que se entrenan como locos para pasar las pruebas y entrar en el cuerpo de élite británico. ¿Por qué? Porque ganan un platal que lo flipa. Y entonces, pero flipa, la excusa británica a día de hoy es decir, no son mercenarios porque son parte de nuestro ejército regular y tienen su sueldo como soldado profesional. Sí, sí. Entonces han hecho un juego muy raro, porque tú dices, vamos a ver, ¿el pasaporte del man cuál es? ¿Británico? No, nepalí. Pero, o sea, a ver, ¿cómo se come esto? O sea, el tío no es británico, es nepalí, pero es parte del ejército británico. Y lo entrenas que lo flipa. Y tiene un entrenamiento que alucina. Y estuvieron en las Malvinas. Y estuvieron en la Primera Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial. Y cuando hay algún quilombo así como la guerra de Irak, los primeros son los gurkhas. Sí, sí. Y con pasaporte de Nepal. Esto, a ver, ¿alguien me lo explica? Es que Juan, que sobre lo que decías, hay históricamente como una de estas grandes acciones de los Gurkhas, Juan, que participan en la batalla de Galípoli en la Primera Guerra Mundial, sí. Y dicen que estuvieron al mando de Lawrence de Arabia. Así de emblemáticos fueron, Juan. Sí, claro, porque los tíos son durísimos y entrenan a miles de metros. Exacto. Además, fíjate que es una historia, porque ellos tienen un tema que es muy, muy místico, ¿no? Porque los Gurkhas realmente son de origen hindú, sí. Y llegan a Nepal en el siglo XVI. Y cuentan que el príncipe Bapar Rawal se encuentra con un gurú guerrero, un santón guerrero que era el gurú Gorkanath, por eso se llaman Gurkha, viene de ahí. Entonces se encuentra el tipo que estaba meditando y tal, allí en las montañas del Tíbet, este príncipe Bapar Rawal, y el gurú Gorkanath, cuando salió del trance, le dijo, has velado porque estuviera en contacto con Dios, y le regaló un cuchillo, que es un kukri, que tú lo has visto en mi casa, yo tengo un kukri en casa, de Nepal, que es un cuchillo que parte una pared, o sea, no os podéis imaginar, o sea, eso es una bestialidad. Entonces, bueno, pues lo de los británicos con los Gurkhas es muy chistoso, ¿no? Porque han hecho una triquiñuela para que no les puedan acusar de que sean mercenarios, pero no son británicos, pero pelean en su ejército. ¿Cómo se come esto, Néstor? Porque es que es de flipar. Es que es simple y llanamente cualquier exceso que cometan, cualquier cosa que hagan, pues no hay responsabilidad de quien lo ha contratado, sino que casi que se podría decir que ellos actúan motu propio, pues, es decir, no tienen nada que ver, es el mismo espíritu que se ha manejado a lo largo de toda la historia. Siempre se tiene este tipo de individuos, pero con ellos no tenemos ninguna relación. Y ahora, ya que estamos como llegando al final del programa, yo quería inclusive proponer como parte de la conclusión, es que de Wagner y de estos otros grupos vamos a oír hablar mucho. Puede que no sus nombres, pero las acciones nos van a llevar inmediatamente a pensar, eso fue hecho por mercenarios. Y creo que como están las circunstancias en el mundo, aún con la guerra de Ucrania, van a entrar a pesar de una manera determinante. Y en otros conflictos, particularmente en Asia, en estados fallidos como Sudán del Sur, como República Centroafricana, que ya están ahí, como Mozambique, en todos esos países, ellos son determinantes. Ahí están los gobiernos de esos países, pero los gobiernos reciben el beneficio, pero quienes hacen el trabajo sucio son estos. Vamos a oír hablar mucho de ellos en los próximos meses.
porque lo que está sucediendo es que en el tercer mundo y sobre todo África, que es riquísimo en materias primas, este tipo de grupos está entrando y cambiando la radiografía africana, porque no pueden entrar abiertamente los rusos y los norteamericanos en África, pero mandan a Blackwater o mandan a Wagner. ¿Qué sucede? Que en esta nueva guerra fría que tenemos otra vez, donde la tensión cada vez es mayor, concuerdo totalmente contigo. Cada vez más vamos a escuchar mucho más hablar de este tipo de grupos. De cómo ellos defienden un presidente corrupto o cómo ellos están respaldando las facciones revolucionarias para tumbar a un presidente que no les conviene a ellos. Es lo que está ocurriendo. Ha ocurrido con varios de ellos en África, que han estado al servicio, inclusive entrenado Wagner, entrenando las Fuerzas Armadas, si no estoy mal, de Centroáfrica y otros países, simplemente para sostener un gobernante corrupto que es el que les conviene. Claro, porque es el que les da oro, les da diamantes, o les da petróleo, o les da uranio. Pero esto lo que sucede, Néstor, que es triste, es que el mundo cada vez se va a separar más entre el primer mundo y el cuarto mundo, que ya no ni el tercer mundo, son los estados fracasados. Estados fracasados como por ejemplo Sudán del Sur, como la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, claro, ya son estados fracasados, y entonces entre los problemas internos que hay con diferentes guerrillas, más este tipo de grupos que entra para acaparar los recursos naturales, bueno, pues por desgracia soy poco optimista respecto al futuro de la humanidad en los próximos años. Por eso en la charla que vais a dar en Halloween me estaré tomando unas cervezas al fondo en mi zona de confort y ya, amigo, básicamente. no te salvarás. No te salvarás, amigo. En fin, señores, vamos a llegar ya a las conclusiones del programa, en un programa que creo que en cierta medida pues es triste contar estas cosas, pero hay que contarlas. Es el mundo y es en lo que nos estamos metiendo, y creo que es bueno que estemos informados, ¿no? En un mundo cada vez más caótico y cada vez más en guerra. Alejandro Bernal, amigo, tu conclusión y tu cierre. Pues Juan G., algo que comentó Néstor al inicio del programa, los mercenarios han cambiado y han moldeado la historia, así que es fundamental hablar sobre este tipo de grupos, de estos soldados, de estos guerreros, al margen de un ejército regular, pero que son bastante incidentes en los acontecimientos que han ocurrido en el mundo desde hace muchísimos siglos. Los invito a que me sigan en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, y les reitero la invitación: jueves 2 de noviembre, tertulia de misterio con el maestro Néstor Armando Alzate aquí en Bogotá. Toda la info en mis redes sociales, y si les gusta el misterio los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios. Néstor, amigo, que tienes un canal de YouTube buenísimo que se llama Néstor Armando Alzate y Lógico, para que todo el mundo te siga. Tu conclusión y tu cierre. Bueno, yo pienso que dadas las circunstancias actuales del mundo, y cuando todos los gobiernos están con los nervios crispados, que sabemos que estamos en la antesala de algo que va a ser, yo creo que muy duro para el planeta, ojalá que no ocurra, si esto no termina rápido con Ucrania-Rusia, yo creo que en los próximos pasos van a ser los mercenarios los que, a la hora de la verdad, inclinen la balanza en uno u otro sentido en todos los conflictos regionales, que si bien es cierto, los protagonizan terceros, detrás de ellos siempre están estas grandes potencias, que son las que intentan siempre apoderarse del mundo. Y dadas las circunstancias, hacia dónde vamos, la nueva forma de entender el mundo y la nueva forma de gobernar el mundo va a ser moldeada justamente por estos grupos. Y ahí la importancia de ellos. Y no se olviden de seguir al maestro Néstor Armando Alzate en su canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico. Mi conclusión: pues que me da pena que seamos tan crueles, tan violentos, tan oscuros, que nos ciegue el poder. Me da pena que la vida de miles y miles de personas otra vez de nuevo esté marcada por la guerra. Y no solo por la guerra entre países de una forma abierta, algo que hacía décadas que no veíamos, sino por diferentes guerras encubiertas que hay en muchos lugares del mundo, continentes enteros que tienen enormes riquezas que están siendo saqueadas por estos mercenarios.
Mercenarios que a lo mejor son soldados de fortuna porque vienen también de un origen muy humilde y prefieren la guerra para ganarse la vida que no morirse de hambre. En fin, una especie de espiral de miseria, de violencia y de guerra que desde hace miles de años atrapa al ser humano. Ojalá algún día seamos capaces de salir de ese bucle tan oscuro y tan patético. Péguense a la luz, que al final la luz siempre gana, y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.